Jóvenes, vamos a continuar con esta sesión. Voy a aprovechar pues este día para hablar un poquito del tema de la función del abogado, que es parte también importante en este tema de la función social que hacemos nosotros como abogados y que bueno, pues es importante pues mencionarla, comentarla. Y voy a hablar pues de la función que nosotros tenemos como abogados. Y no sé si por ahí han escuchado, pues estas tres palabras de abogar, abogacia o abogado. En qué parámetros, ¿no? Y hacían referencia, vamos a ver nosotros una referencia de ¿somos licenciados en Derecho o somos abogados? Recordemos una situación, la licenciatura que estamos estudiando, pues es la licenciatura en Derecho. Entonces, por lo tanto, seremos licenciados en Derecho. ¿Y cuándo es que se puede corresponder con la parte de la abogacía para pues nosotros poder pues, desarrollar nuestra profesión? Eh, ¿Qué es el abogado, jóvenes? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué es el abogado? ¿Alguien sabe qué es un abogado? Venga, sin miedo. Son los profesionales que asesoran en derecho a los ciudadanos. Ok, me gusta esa palabra. Sí, es eso, pero vamos a hablarlo un poquito eh, de los orígenes, ¿no? Vamos a empezar por allá, en estos orígenes. Quiero compartirles esta situación y que, bueno, pues es importante. La palabra abogado, bueno, ahora fíjense, hasta eso nos tocó, pues ya el día lunes se celebra un día del abogado, ¿no? Entonces vamos a hablar también a partir de esa situación y que, bueno, nos queda acuo en esa situación. La palabra abogado, esta palabra de abogado, proviene de un vocablo latino que es advocatus. Advocatus. A ver, vamos a jugar un poquito con esta lámina. Que me parezca. Aquí. Ahí está. El término latino es el advocatus. Ese es el término latino. ¿Sale? Este término latino significa, en esta partícula, el ad significa a o para.
Este término es as, es a o para, y el vocatus significa llamado. Y en la consecución significará, perdón, lo perdí, significa llamado a así, para entender esta situación. Cuando nosotros queramos hablar del abogado, como dije, viene del término latino advocatus, que significa la palabra, la partícula ad es a o para, y el vocatus llamado, que en su definición, bueno, pues es llamado a. En efecto, estos profesionales son requeridos por los litigantes para que les asesoren o actúen en las contiendas judiciales. Eso significaría el término abogado, que las partes, o en este caso los ciudadanos, pues nos solicitan, somos llamados, uno, para asesorar o para que actuemos como representantes legales en algunas contiendas judiciales. Por eso Grisel, bueno, decía que era para actuar como representantes legales para una persona. Y es totalmente correcto. ¿Sale? Reseña histórica. Bueno, hablemos que históricamente puede decirse que la función abogadil, eh, podemos decir que es más vieja que la profesión del abogado. Es decir, no existían los abogados por allá entre los hebreos, pero sí existían algunos defensores caritativos que, pues, caritativos porque asumían sin ningún interés económico la defensa de quienes no podían ejercerla por sí mismos. Recuerda que pues no cualquiera puede desarrollar esta ciencia del derecho, especialistas. Ahí nosotros denominamos, bueno, cuando hablábamos de los sabios, hablaban ante el pueblo congregado, patrocinando sus causas. En Grecia, ya pasamos a Grecia, ya pasamos de los hebreos ahora a los griegos, donde empieza la abogacía a adquirir forma como profesión. Fue hasta entonces, imagínense, hasta Grecia, donde la abogacía pues ya se toma como una profesión. Pues si bien en una primera época los griegos se limitaban a a acompañar ante el representante, ¿no?, de la comunidad, y pues otros tribunales que pudiesen establecerse. Pero ¿quién acompañaba a estas personas que tenían un problema? Bueno, principalmente amigos, pero que estos amigos eran, pues, ¿cómo les digo? Tenían alguna característica, alguna astucia, o dote, si ustedes quieren llamarlo así, de oratoria. Estos personajes que hablaban mucho, podían pues hasta atribuir algunas causas por los cuales, bueno, pues pudiese salir en defensa. Y aquí hay una película de Cantinflas, ¿no?, que es defensor de los derechos, ¿no? Creo que se llama esa película, pero, cómo habla y se defiende y dice, no, bueno, los abogados jóvenes, pues tenemos que tener este dote de la oratoria, no quedarnos callados, en establecer ciertas circunstancias, el que se nos venga a la mente, pues, esta, pues, descripción para poder nosotros, sí, así poderlos decir, poder establecer ciertas limitantes, ¿no?
y no tener pues que quedarnos callados. Por eso es siempre, ahora con esta situación, nuestras últimas reformas a nivel constitucional, de procedimientos penales, laborales, civiles, mercantiles, pues hoy básicamente todos estos procesos pues son en carácter oral. Entonces, pues imagínense, desde Grecia se reconoce quienes podían tener dotes de oratoria, pues pudiesen contribuir para hacer prevalecer derechos de otras personas, porque pues en esas características o con esas características pudiésemos determinar esta situación. Sí, sabemos que en aquel momento Grecia pues no era una profesión, pero sí desempeñaban esa función que nosotros podemos atribuir para obtener. Ahora, esos personajes que hablaban mucho pudiesen en algún momento obtener cargos públicos para pues ahí recobrar esa situación. Por allá un primer eh, personaje que se le pudo haber determinado como abogado, pero un abogado ya profesional fue Pericles. Pericles fue o es considerado como el primer abogado profesional. Esto, pues, imagínense, Pericles. No, todavía ni siquiera pasamos a Roma, ¿no? Estamos en Grecia, entonces por ahí. Ya para llegar a Roma, ya pues un poquito más adelante, en Roma sucedió algo muy similar, principalmente la oratoria, pero además de la oratoria, un principio de la defensa para poder actuar en representación de alguien. Pero en Roma, esa representación tenía que estar instituida en un patronato. Este patronato era, pues, es como un colegio que se estableció en Roma para que únicamente los que estuvieran dentro de ese colegio, este patronato, pues pudiese desempeñar estas funciones de representación legal en esta situación. Y de ese colegio del patronato, se nos va a nombrar a nosotros como abogados patronos. Voy a hacer referencia a esta situación. Por acá el código, el código civil, no, el código procesal civil refiere esa situación del abogado patrono. Quisiera leer esa parte para que ustedes identifiquen esa situación. En el artículo 1.93 de nuestro Código Procesal Civil habla de el patrono, del patrocinio, que en Roma pues, era el patronato. Dice, patrocinio de licenciado en Derecho, artículo 1.93. Dice, todo interesado en cualquier actividad judicial debe tener el patrocinio de un licenciado en Derecho o su equivalente con título y cédula de ejercicio profesional legalmente expedido, salvo en materia de violencia familiar, alimentos y juicio sumario de su campeón, donde el juez, en su caso, le designará un defensor público. Entonces, para que vean, este patrocinio, pues nosotros somos los abogados patronos, el abogado patrono es el responsable de ese proceso, de ese juicio, para poder ahí referenciar esa situación. Bueno, pues imagínense que este nombre del abogado patrono, no sé si lo habían escuchado, que se determina en el proceso. El abogado patrono es el responsable, el que firma como responsable de ese proceso. Entonces, pues ahí se menciona que pues viene desde Roma este patronato, que pues, si bien es cierto, estaba obligado a defender en juicio a su cliente, pero pues fue por estar inscrito precisamente en este patronato. Que bueno, tenemos esas obligaciones y esos derechos en cuanto a la rama de la obligación laboral en cuanto a nuestro patrocinio.
En Roma, bueno, pues sabemos nosotros que del derecho romano han nacido algunas disposiciones legales. Bueno, pues aquí implica esta situación del patrocinio, del patronato, es que sea o fuese en aquel momento en Roma, pues el que tuviese toda la experiencia en representar, en defender bajo la conciencia. Y aquí viene un ejemplo. Aquí ya vemos ahorita 8 o 9 personas en la clase. Y aquí hago siempre una referencia. ¿Cuántas pues razones, cuántas interpretaciones pudiésemos nosotros extender respecto de alguna situación, alguna institución legal? Entonces, todo esto depende, ¿no? Todo esto va a depender de cuáles son, pues, la idea que nosotros tenemos como abogados. Podemos nosotros definir ahorita un término legal y se pueden atribuir muchas interpretaciones de lo que dice la ley. Eso es bueno, no es que esté mal, porque imagínense que todos pensaríamos de una forma. Sería imposible, porque si no, no existiera, pues, ni el derecho, porque todos pensaríamos en en un mismo sentido y por lo tanto, bueno, pues no sería viable, ¿no? En Roma, esta parte de los representantes legales se llevó a cabo en estos juzgados que en aquel entonces pues eran foros, y que bueno, pues fue hasta la República, ahora que vean, o no sé si vieron derecho romano, o van a ver derecho romano, pues pudieron ustedes identificar que bueno, estos lugares donde el abogado iba a desempeñar sus funciones, pues era el foro, y fue hasta la República, en donde se desarrolló con más amplitud, pues esta parte del abogado. Y además, en aquel entonces, los únicos que podían en ese momento, como el derecho era de pensamiento, de que se analizara, pues los únicos que pudiesen desarrollar esta parte de la abogacía, pues eran los pontífices, que eran los encargados de, pues, el razonamiento, del pensar, que eran elegidos por el Altísimo, así decían ellos, para desarrollar la abogacía. Y bueno, pues con quien ellos, bueno, pues tuvieron esa oportunidad de poder hacerlo. Posteriormente, en España, esta parte de la abogacía, durante la dominación romana, siguió esta misma trayectoria que en Roma. Recuerden esa situación, aunque, pues bueno, se desapareció esta dominación romana por la invasión de los bárbaros. Eso no fue motivo porque la abogacía terminara, sino que pues se tuvo que reinventar. Esto porque tuvimos o se tuvo que remodelar esta función, pero en cuanto a la determinación del abogado en ese momento, bueno, pues tuvo que ser pues identificada por voceros, ¿no? Que eran aquellos que hablaban mucho, o los personeros, ¿no? Lo que se les denominaba, porque pues siempre defendían, siempre estaban ahí, pues a las aras de lo que decía la ley. Y claro que, bueno, pues estudiaba esa parte, ¿no? Y ahí, bueno, pues vamos entendiendo algunas leyes que llegaron a nuestro país por la conquista española, que ahorita vamos a analizarlo, pero hablando específicamente en Roma, hablando del fuero real, era donde se especificó algunas situaciones, posiciones, que bueno, pues respecto a la defensa en el juicio pudiese ser. Entonces ahí a establecerlo. Posteriormente en las partidas es donde esta situación de la defensa va a adquirir consideraciones mucho más importantes en las partidas, ¿no? Por ahí después llegaron las 7 partidas, pero en esta determinación de España, específicamente en España, pues este oficio
se fue a describir como, ahorita lo vemos así en el Código Procesal Civil. ¿Por qué describir que un abogado? Bueno, pues igual en la partida tercera del título sexto de las partidas se determinan las condiciones de capacidad que deben de reunir específicamente los abogados y ahí disponibles los derechos y las obligaciones que, bueno, pues establecían por el abogado, ¿no? Ahí se establecía. No solamente eso, también la tasa de honorarios. ¿Qué es la tasa de honorarios? Pues lo que íbamos a cobrar, o lo que se iba a cobrar en ese momento. En aquel entonces, en aquella, pues, referencia histórica, les voy a decir que histórica, porque, pues, imagínense que desde aquellas épocas, pues, ya se estipulaba cuáles eran los derechos y obligaciones y la tasa de honorarios que debía cobrar el abogado. Hoy no tenemos una tabla específica de un cobro de honorarios, pero sí determinarla. Y hoy, pues, por costos, ¿no? Que se tienen ya estipulados, pues no de ahorita, de hace muchos años, que esos costos han bajado bastante. Y en aquel entonces estaba prohibido el pacto de cuota litis. ¿Qué significaba este pacto de cuota litis? El cómo pagar, el cómo se le dice de pagar los honorarios del abogado. En aquel entonces era imposible, y es más, estaba prohibido, prohibidísimo, que se estableciera con los abogados que se estuviese pagando, que se pagara el honorario, lo que iban a cobrar los abogados, por el simple hecho de pues llevar a cabo un proceso y de que ese proceso pues estableciera una cuota, ¿sale? Al término, ¿no? Es decir, cuando se ganara el proceso, pues se iba a cobrar un porcentaje mayor en el caso de, pues, obtener la victoria. En aquel momento, en España, pues fue prohibida esa determinación de la cuota litis. Un ejemplo claro hoy cuando llevamos algunos procesos laborales, principalmente, bueno, pues el trabajador, pues no tiene como tal un recurso económico para poder pagar el abogado, sino que desde el principio se establece que se va a liquidar conforme lo que se gana y se cobra pues un porcentaje. Esa forma de cobrar en esta o bajo esa idea pues cobrar, pues se cobra un porcentaje. Eso es lo mismo que una cuota litis. ¿Sabes qué? Al ganar el juicio, al terminar de lo que recuperemos, me vas a pagar el 25, el 30, 35, 40%, pues de lo que se recupere. Eso hoy está permitido. Bueno, pues en España, en las partidas, pues estaba prohibida. En esta parte establezcamos después las 7 partidas. Ahí establecen. También en la ley octava de la partida 2, también de las partidas, se determinan los honores de los maestros de las leyes. Es decir, de aquellos estudiosos del derecho. A estos estudiosos, maestros de las leyes, se les concedía el ser maestros, pero se les consideraba como un conde. Cuando estamos hablando de España, los condes, pero tenían que laborar en esto de las abogacías 20 años, imagínense. Posteriormente, los reyes católicos dedicaron su atención a los problemas de la administración de justicia. Ahí establecían específicamente en las ordenanzas reales de Castilla. Ahí se estableció en el libro segundo fijar normas específicas para el ejercicio de la abogacía. Ahí ya se establecía. Esta reglamentación o importante reglamentación fue proseguida por las ordenanzas de Medina y las ordenanzas de los abogados en 1495. Ya había leyes en España que pues vinieron a nuestro país, no solamente a evangelizar esa parte, sino que
imponían ciertas circunstancias, ciertas normas para nuestro país. ¿Sale? Bueno, ya fue posterior. Ya en España, imagínense ya 1500 básicamente, por allá en el siglo XVI, los abogados se empiezan o se empezaban a reunir en ciertos colegios y se creó el primer colegio en España, fue el Colegio de Madrid, aunque no fue el primero, pero sí se empezaban a establecer. Pero pues ya se empezaban a establecer en colegios. Esta obligatoriedad de que fuera en colegios empezó allá en España. Esto por determinarse que era pues importante que los abogados tuviesen una representación, alguien que los representara para que estuviera actualizado en cuanto a los temas, términos que pudiesen establecerse en ese momento. Entonces, por eso es que esta situación de la obligatoriedad del colegio. Hoy nuestros días, jóvenes, ya no sé si afortunada o desafortunadamente, pues no se toman en cuenta estas determinaciones de pues que tenemos que estar en un colegio, de que podemos nosotros pues estar ahí. ¿Qué beneficios tiene el pertenecer a un colegio? Bueno, pues bastantes. ¿Por qué? Porque el colegio nunca va a dejar que estés desactualizado. Siempre va a estar ahí determinado algunas circunstancias y que, bueno, pues sí, ahí se derive, ¿no? Esa colegiación, y sí es importante. Hoy día, pues, si bien es cierto, sí existen los colegios de abogados, pero más que eso es como tener ahí, pues, una representación, pero no te significa nada. A diferencia del derecho anglosajón, específicamente el derecho de Estados Unidos, sí va a estipular, sí estipula esa situación de que si no eres parte de la barra de abogados, que es como un colegio en Estados Unidos, si tú no formas parte de la barra de abogados, no puedes ni siquiera litigar. O sea, no puedes ni siquiera representar pues a una persona porque no sabe en la barra de abogados, no sabe si tienes ese conocimiento, esa experiencia, pues en el arte de la abogacía, ¿no? Entonces, pues es importante que en aquellos días, pues se hubiese continuado con esa parte. Hoy les digo, pues hay abogados que ni siquiera forman parte de ningún colegio, ¿no? Ninguna barra de abogados, entonces, bueno, pues hay determinar esa situación. Posteriormente, otra ley, la novísima recopilación, igual de España, que también llegó a nuestro país. Estamos hablando que en esta novísima recopilación fue en el 1870, que bueno, pues también fue publicada y fue ordenada a la aplicación de la Nueva España. Fue promulgada precisamente en esta novísima recopilación, fue organizada sobre la organización del Poder Judicial. Aquí en el Poder Judicial, bueno, regulaba cuáles eran las funciones del abogado, pero también del procurador. Bueno, el procurador en ese momento, pues era quien decidía, era como hoy lo que conocemos como un juez, era el que resolvía ciertas circunstancias. Entonces ahí tenemos esa función judicial, ¿no? En la novísima recopilación, ya un poco más a nuestros días, 1870, ya casi estamos a 30 años, de 1870 a 1910, pues prácticamente en la independencia de nuestro país, ¿sale? Por ahí nos vamos. Entonces, lo importante, ¿no? Que se describía. Algunos autores, como Bielsa, el cual, bueno, establece algún criterio
en el que expresa que el abogado en la época colonial española conserva los atributos formales de su profesión, jerarquizada, con cierto sentido de dignidad. Es entonces cuando se produce la pugna a que luego, pues, nos vamos a los conquistadores, ¿no? En este autoritarismo con que vinieron los conquistadores a nuestro país, hoy, México, bueno, pues, de aquella conquista de la Nueva España. Y bueno, pues, en esa situación se da la función mucho de la defensa ejercida precisamente por los abogados, e incluso porque el consejo fue imprescindible en cuestiones dedicadas a la administración pública, que era lo que más observaban, esta parte de el término del abogado. Y así, bueno, pues ya llegamos a nuestro país en esta recopilación española, que bueno, pues por ahí tenemos, y que bueno, pues es importante describirla, tenerla ahí pues pendiente. Ya en nuestra época, bueno, si bien insisto, no nuestra, estamos hablando de la época de independencia de nuestro país, por allá en el siglo XIX. La importancia social de los abogados, ¿no? Por ejemplo, en los países centroamericanos, como en los países americanos, pues esta parte de la abogacía, pues siempre va a ser súper importante por muchas circunstancias. Nosotros, como ciudadanos, se vio vivir esta situación de yugo en nuestro continente, ¿no? El hecho de venir a conquistar, pues, España, estas tierras, pues, se vieron muchas vicitudes que hubo, pues, que sufrir en aquel momento, ¿no? Si bien es cierto, eran tiempos mejores, pero no creo que con un yugo español estuviésemos bien. Hay muchas razones, películas, series que hablan de esta conquista española y que no siempre la vieron muy bien. De hecho, pues no es nada agradable, pues, saber que un país, pues, llegó, perdón, a las costas y que conquistaron, ¿no? Esa parte por situaciones que, pues, nuestro país tuvo que sufrir, ¿no? En esa parte. Entonces, ahí determinamos esa situación de el abogado en ese momento. Y pues bueno, pues gracias a eso hemos tenido la necesidad de dar una estructura jurídica y política, principalmente a nuestra profesión, porque ya ustedes, estando en este momento, pues ya imagínense, ¿no? El determinar. Entonces, una vez que podemos o pudimos nosotros observar esa parte, vamos a determinar entonces qué es la abogacía, ¿no? En esta situación, me voy a ir atrás en nuestra lámina. Me voy atrás aquí cuando decimos cuál es la función, ¿no? Que se va a detener. Bueno, pues esta situación que determina, pues, entonces, ¿qué es la abogacía? ¿No? ¿Cuál es esa función que el abogado debe de cumplir en esta organización social? Bueno, pues algunas definiciones que debemos de consignar. La primera, pues, es la del diccionario, ¿no? De la lengua española. Podemos decir que abogar, como decía Grisel, pues es defender en juicio, pero nos hace referencia, defender en juicio, depende del sistema jurídico en el que estemos. Recuerden que nosotros tenemos un sistema jurídico acusatorio, un sistema adversarial, un sistema oral. Entonces, bajo esa situación, nosotros, como esa función que debemos de dar, pues es defender a una persona en juicio, ¿sale? Ya sea en escrito o en palabra. Por eso es lo importante que les digo, que ustedes desde pequeños, no sé si llegan a escuchar, ¿no? Que empezamos a tener o tener una defensa sobre de algo y nos dicen, ay, vas a ser abogado, porque de todo haces pleito o de todo empiezas a hablar. Bueno, pues ni modo. Aquí les voy a poner una experiencia
personal, ¿no? Que yo tenía, o que tengo principalmente. Yo les digo a todos mis alumnos que cuando yo estudiaba la licenciatura, ya pues muchos años, por allá en el 2003 más o menos estudiaba, no me gustaba exponer. No, yo en lo general odiaba exponer. En aquel momento estamos hablando de un sistema jurídico distinto, donde todo era escrito, no tenías que ir a hablar nada al juzgado, todo era a través de un documento o de documentos, expresabas todo. Y eso a mí me gustaba porque pues era lo que se desarrollaba, ¿no? Y cuando te tocaba exponer, que decía el profesor, a ver, va a exponer tal tema, ¿no? Y vas a pasar al frente. Bueno, hoy, gracias a las tecnologías, pues tenemos ya un proyector, un monitor, un televisor donde podemos ver una exposición. A mí me tocó tener unos acetatos, hacer unos acetatos, sacarle copia al acetato y proyectar a través de una luz, un foco que proyectaba al pizarrón. Así exponíamos, sí. Pero no me gustaba porque era oral. Y bueno, decirles hoy día, jóvenes, que la mayor parte de los procesos en nuestro país, decirles en lo específico, que hoy día son juicios orales. Hoy un 20%, más, les voy a regalar más, un 30%, jóvenes, va a ser de forma escrita y un 70-80% va a ser oral. En todas las materias, sí, o sea, no se me espanten de que si a alguien no le gusta hablar, no, aquí estamos jóvenes precisamente para aprender eso, para quitarnos esos miedos. Y les continúo con esta historia de mi vida. A mí no me gustaba exponer, pero hubo la necesidad con algunos profesores que, pues como ya sabían que no me gustaba exponer, pues me pasaban, a ver, Velázquez, pase exponiendo. Sabe que no me gusta, ¿no? Pero miren, entre el mal que me hacían, pues me estaban haciendo un bien, pues porque ahora no me callo, ¿no? Hablo y defiendo y de todo, ¿no? Y siempre. Por allá, ya algunos que me conocen y me conocerán durante toda su preparación, si es que nos lo permiten la vida, pues continuar esa parte. Entonces, pues es eso, ¿no? El poder nosotros defender a una persona, eso es parte de la abogacía, es parte del abogado, parte de abogar. Es esa situación. Entonces, si decimos que abogar es defender en juicio, ¿qué es la abogacía, no? Pues la abogacía es la profesión, ¿no? El ejercicio de abogar. Acabo de leer, como les acabo de decir, el artículo 1.93 del Código Procesal Civil, que dice que, bueno, pues para poder ejercer la defensa adecuada, pues tiene que ser de un patrocinio de licenciado en Derecho. Entonces, bueno, pues ahí tengo un abogado, ¿no? Que la carrera libre de Derecho, pues emite títulos de abogado. Nuestra institución emite un título de licenciado en Derecho. Entonces, pues es esa la función que debe de cubrir, ¿sale? Por eso la abogacía va a ser siempre la profesión y el ejercicio de abogar. Y bueno, ¿qué es el abogado entonces? Bueno, pues el abogado va a ser ese perito, ese especialista, ese estudioso del derecho, que se va a dedicar a defender en juicio a los derechos o intereses de los litigantes. Los litigantes siempre van a ser las partes que tienen ese conflicto y también dar dictamen sobre cuestiones que se le consulten. Entonces, no solamente va a ser la defensa del abogado ante juicio, sino también el asesorar adecuadamente a una persona. Ayer, comentarles que uno de los pasantes que están en el despacho, que está muy cerca de la institución, a media cuadra, está un alumno de la institución de Universidad de Esculturas, que es pasante de aquí del despacho porque él tiene la intención y quiere aprender. Y tiene de todo, ¿eh? Buenos escritos, malos escritos, tiene de todo, pero precisamente él quiere pues aprenderse. Profe, por favor, ahora sí écheme la mano porque no me aceptaron mi escrito, quedó mal, situaciones. Y le digo a él,
Bueno, les platico rápido. El viernes fuimos a una audiencia y saliendo de ahí fuimos a dejar un oficio que tenemos que entregar al centro de trabajo para un descuento vía nómina de una pensión alimenticia. Y me dice, profesor, ¿qué tanta razón tenía? Nosotros como alumnos no queremos o no vemos esa situación. Pero ¿qué tanta razón cuando usted nos decía, lleguen temprano a su clase, lleguen puntuales, tienen que estar 5 minutos antes? Y eso como estudiantes no lo vemos, no lo razonamos. ¿Y qué tanta razón que usted nos ha ido o nos preparaba para esta vida que es el abogado y que para eso estudié? Porque si yo sí me voy a desarrollar en el mayor tiempo posible en la abogacía. Eh, y dice, usted nos preparaba, decía, lleguen temprano porque no pueden llegar tarde a la audiencia. Y a veces vemos a abogados que, pues él siempre procuró citarlo antes o él cita antes a la gente, precisamente por esa situación. Yo siempre le digo, si te dieron cita de audiencia a las 11 de la mañana, cita al cliente 10:30, por lo menos media hora antes que no vas ahí en el juzgado se te va a ir el tiempo súper rápido, súper rápido. Media hora no te va a servir para nada. En qué vas a ocupar ese momento, ese tiempo de la media hora? Uno, que lleguen y que lleguen con esa holgura de que te digan, Lick, voy atrasado. ¿Qué tiempo? 10 minutos. No se preocupe, yo aquí arreglo la situación. Sabes que tienes media hora de holgura. Pero eso es importante decírselos, establecerlos desde este punto, de que ustedes vayan aprendiendo esta situación en cuanto a esta función, pues social que nos toca a nosotros. No vamos a hacer justicia. Acuérdense que nosotros no buscamos justicia. El que emite justicia es un juez. Nosotros únicamente somos esos peritos, esos administradores de los procesos jurisdiccionales para nosotros destinar. Aprovechando las fechas, ¿no? Les decía, hablar de este tema, miren que cuadró ahí muy preciso y que bueno, pues es nuestra función de que ustedes deben de saber, deben de colocar, deben de pues tener en la mesa y de tomarle a todos sus profesores en su momento, pues lo bueno y lo malo, porque de todo, agarrar lo bueno porque eso me va a enseñar y lo malo pues para no ser como ellos o como nosotros, porque yo también soy muy malo. Y también poder decir, yo no quiero ser como Velázquez, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Y poder asesorar. Si les digo que no solamente es el perito, es en la representación, sino también el asesoramiento. ¿Cuántos juicios o cuántos procesos se quedan en el despacho y cuántos se van? Todo dependerá de qué es lo que estamos nosotros asesorando. Otra circunstancia que siempre les platico, nunca, como abogados, nunca prometan algo, nunca. Y nunca prometan algo que no se pueda conseguir, porque vuelvo a decir, ustedes no emiten justicia, ustedes no ejercen justicia, ustedes única y simplemente somos peritos en la materia del derecho. Y sí, me voy a atrever a decir, aunque no les parezca a muchos, porque recuerden que esta clase pues no solamente se queda aquí, se va a YouTube y bueno, pues ahí va a estar, ahí continúa. Eh, la mejor carrera que ustedes pudieron haber estudiado, pues es la de la abogacía. Y no porque quiere echarme flores o echarle flores al abogado, no. Imagínense ustedes que está en ustedes como abogados representar pues a todo mundo, profesionistas, cualquiera que sea, no estudiados, delincuentes. Ustedes van a defender los derechos y van a estipular obligaciones de todas las personas, de todas las profesiones. Un doctor necesita de un abogado. Un administrador necesita de un abogado. Un contador necesita de un abogado. Entonces, imagínense, la licenciatura, esta parte de la abogacía, la profesión, es la más importante. No por dar méritos, sino porque siempre necesitamos, siempre vamos a requerir pues de esta función del abogado para defender en juicio a alguien, abogar por alguien, ¿vale? Entonces ahí se establece. En esta última definición, he comentado que es de la Real Academia Española, pues están comprendidos tanto el requisito técnico subjetivo,
como dije, poseer esa pericia en el derecho como una finalidad objetiva, que es ese requisito de aplicar la defensa en juicio a las personas que son litigantes y a dictaminar sobre las consultas que se le formulen. Esa por definición de lo que es pues el abogado. Algún otro autor como Bielsa no cree necesaria una definición del abogado. Y bueno, pues ya que el concepto común y propio de la abogacía es claro y expresivo. Por allá vamos a establecer, allá en el libro en Roma, si ustedes, bueno, pues ya también han terminado esta situación del derecho romano, al menos uno. Hablamos del digesto. Bueno, acuérdense que el digesto es una norma que se estableció en Roma, casi al final del Imperio Romano, y especificaba que el papel de un abogado es exponer ante el juez competente su deseo, o en su caso la demanda, de una persona que estamos representando, o bien también para combatir la pretensión de otros. Sí, claro, hay abogados que son actores o que representan a un actor, a un demandante, alguien que solicita, pero pues, así como el que solicita también tiene el demandado su derecho a esa defensa adecuada, ¿sale? También el delincuente tiene esa función de tener una defensa adecuada, marcado en el artículo 21 constitucional, derechos del el delincuente, ¿vale? Y voy a hacer referencia, miren, y así lo menciona, ¿eh? El artículo 21, si no mal recuerdo. Fíjense lo que dice el 21. El 20 dice, derechos de toda persona imputada. Fíjense. Fíjense lo que dice. Fracción 8, fracción octava del artículo 20, inciso B. De los derechos de toda persona, fracción octava, tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, la cual elegirá libremente, incluso desde el momento de su detención. Si no quiere nombrar a un abogado, después de haberle sido requerido para hacerlo, el juez designará un defensor público. Entonces, acuérdense, hay abogado, que somos los privados, pero también hay defensores públicos, ¿vale? Y tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso, y este tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera. Imagínense, también la Constitución nos está respaldando esta función, pues, de la abogacía, por establecer esta parte, ¿sale? Entonces, establezcamos eso. Para Bielsa, un autor reconocido español, que reconoce que en el digesto se establece que el papel del abogado es exponer ante el juez competente, el deseo, la pretensión, ¿sale? Y representar a esa persona. Pero también el abogado de la demandada también puede combatir esa pretensión, ¿sale? Por ahí, para establecer. Abogado, pues en la acepción actual del vocablo, es un nombre que se entrega al estudio de las leyes, otras circunstancias. Si ustedes pensaban estudiar exclusivamente porque la licenciatura en Derecho era fácil y pensaron que solamente era leer, ¿no? Pues no, definitivamente no. Así como pensaríamos que la licenciatura en Derecho es fácil, porque nada más hay que leer y hay que entender y comprender, pues sí, pero ¿qué creen? Que es para estudiar y leer toda la vida. Porque gracias a estas actualizaciones sociales, pues cada sexenio, por decirlo, establecer una fuente real, como ya lo hemos analizado, las fuentes reales, que son esos acontecimientos de la vida que tienen que suceder para que pues podamos nosotros mejorar nuestras leyes, pues cada 6 años, cada sexenio,
pues se tienen que estar regulando, modificando, actualizando normas. Y voy a poner un ejemplo. Cuando sale el presidente Enrique Peña, deja una ley federal del trabajo, por mencionar este ejemplo que voy a hacer referencia, deja una ley federal del trabajo, pues en términos generales muy buena, muy bien establecida, pero cuando empieza la renegociación, porque se terminaba el Tratado de Libre Comercio, el TLC, entre México, Estados Unidos y Canadá, pues ya empieza una negociación, Enrique Peña Nieto, con la actualización de este, pues, tratado internacional, principalmente comercial. Pero Estados Unidos se da cuenta de cuáles son las regulaciones en nuestro país y refiere que nuestro país era muy bueno, sí, nuestro país es muy bueno para producir. Sí, es excelente. Lo único malo que refiere Estados Unidos, que la mano de obra es muy barata y que a los empleados no se les trata como empleados, sino como esclavos. Entonces, hace esta referencia y que nosotros tenemos que actualizar esas normas. De hecho, ya con el presidente Obrador, este, ha reformado el TEMEC, ahora cambia el nombre, en vez de Tratado de Libre Comercio, el TLC, ahora es el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, por eso se llama TEMEC. Igual es mismo aspecto, pero su regulación pues ha cambiado. Entonces, esa actualización pues es de que nosotros tenemos que estar leyendo. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las obligaciones que nosotros tenemos en esta situación? Y principalmente porque tenemos que analizar esa circunstancia. Al establecer que nuestro país tenía una mano de obra muy barata, pues sí, imagínense que nuestro salario mínimo vigente todavía hace 4 o 5 años, pues era de 86 pesos, máximo 90. Para que hoy estuviese en 126, era una exigencia del TEMEC. No, no crean que tampoco, y no soy obradorista, no soy peñista, no prodigo ningún partido político, pero tampoco es cierto que el presidente por su designación dijo, voy a subir el salario mínimo. No, era una exigencia del TEMEC de anivelar los sueldos y salarios de los trabajadores, de los obreros, porque la verdad es que se estaban vulnerando ciertos derechos. Además, que en nuestro país pueden entrar a trabajar extranjeros, entonces el salario mínimo era muy bajo y que como era muy bajo, pues nuestro país era un paraíso, sí, escúchenlo bien, un paraíso en la mano de obra, porque se pagaba muy poco, ¿sale? Ahora, pues al subir el salario mínimo, ya no es un paraíso en nuestro país y ahora todas las empresas de maquila manufacturera, pues están yendo a Malasia. No sé si han visto en algunas prendas que ustedes utilizan de vestir, deportivas y demás, dice ahí hecho en Malasia. Bueno, pues en Malasia se les paga un costo por ciento. Entonces, ¿sabes qué es? Por 100 prendas elaboradas te voy a pagar tanto. Entonces, ya ahora el paraíso fiscal, pues es Malasia. Por eso hay tanta ropa que te dicen, tantas manufacturas que te dicen, bueno, pues checa si es original, si es coreano, porque ahora la ropa es mejor China que Malasia, porque Malasia tiene una mano de obra ahora muy barata. Y por eso es que nuestro país ha venido en desaceleración económica, precisamente porque ha perdido pues ciertas industrias y se han llevado ciertas industrias, se han desmantelado ciertas industrias, porque bueno, pues la mano de obra ha sido pues más cara por referente a esta actualización de leyes y que es algo importantísimo que debemos de conocer de todas las leyes, ¿no? Entonces, pues tenemos que leer, 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 leer y nunca cansarse en la lectura, ¿sale? Entonces, por ahí entendamos que pues es el abogado es quien se entrega al estudio de las leyes para con sus luces, sus inteligencia, ayudar a las personas que concurren a él y defender
sus derechos. Eso significa ser abogado. Además de que el abogado también es un inteligente en la jurisprudencia, y por decir jurisprudencia, acuérdense que quién es quien emite pues esta determinación de jurisprudencia, que ya también vimos en estas fuentes formales del derecho, que una de ellas es la jurisprudencia, porque es el análisis que tiene la ley. Y vuelvo a hacer referencia, el único que puede analizar la ley y poder describir, pues es un abogado, pero este abogado además tiene una profesión más, el ser magistrado, el ser ministro, porque solamente ellos, magistrados y ministros, pueden atribuir jurisprudencia, es decir, pueden analizar la ley. Y no les voy a mentir, vuelvo a hacer referencia a nuestra Constitución, ya saben, todo lo que digo está sustentado. No es porque me quiera sacar de la manga el dato. Fíjense lo que dice. En los juicios del orden civil, haciendo la hegemonía, dice, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. Cuando hablamos de una interpretación jurídica, estamos hablando de la jurisprudencia. Y en caso de que pues haya dudas en esta parte de la jurisprudencia, entonces me dice la propia ley, nuestra máxima suprema, en nuestra Constitución nos dice que entonces tendrá que ser en base a la experiencia de este ministro, de este magistrado, para poder definir pues alguna situación y emitir justicia. Ellos son los únicos que pueden emitir justicia. Esto derivado de la verdad histórica y de la verdad legal, que bueno, pues son acepciones totalmente distintas, y cuando ya lleven ahora la filosofía del derecho en el próximo módulo, bueno, pues ustedes van a poder describir qué diferencia existe entre un término de la verdad histórica de la verdad legal. Nada más por tener este contexto, establezcamos que nosotros como abogados debemos de proporcionar a la autoridad la verdad histórica, es decir, lo que realmente pasó en el tiempo, para de esa verdad histórica nosotros conseguir una verdad legal, y después de esa verdad legal el juez tendrá disposición para emitir pues una resolución, una sentencia. Entonces, volvemos a que el estudioso del derecho pues está ahí para pues aportar a la sociedad, ¿sale? Esa es nuestra función como pues abogados. Y bueno, pues de ahí viene esa parte en cuanto a los intereses de esas personas que pues nos contrataron para utilizar nuestra función de abogacía, ¿vale? Por ahí entender esa parte. Una última definición, es un autor, Dayos, dice, abogado es el designado también en muchos textos legales con el nombre de defensor. También recuerda ser defensor pues público, ¿no? Lo mencionamos por ahí en el artículo 20. Es quien después de haber obtenido el grado de licenciado en Derecho, se encarga de defender ante los tribunales oralmente o por escrito el honor, la vida y la fortuna de los ciudadanos. Recuerda, tú abogado te tienes que preparar adecuadamente, porque tú eres el representante legal para defender le llamamos, en materia penal, le llamamos bien jurídico tutelado, y ese bien jurídico tutelado, pues el más importante es la vida, el segundo es la libertad y el tercero es el patrimonio. Entonces, en ti queda como abogado que esa función social es defender a esa persona en su libertad y en su patrimonio, ¿sale? Si pierde el patrimonio es por tu culpa, ¿sale? ¿Sale? Ahí tengamos. Si pierde la vida o la libertad, en este caso la libertad, también va a ser tu culpa. No atribuir, bueno, pues llevé a cabo, y lo bueno pues es que ya tenemos sentencia, lo malo pues es que a nuestro cliente le dieron 20, 30 años, ¿sale? Que pudiese ser que sí. Por eso volvemos a lo que decía en el principio. Por favor, no comprometas nada de lo que no puedas cumplir, ¿sale? No te comprometas a algo con el cliente, de algo que ni el propio juez
puede otorgar. Y bueno, pues ahí sí tenemos esta situación, ¿sale? Y bueno, pues en cuanto a la ciencia y la ética, bueno, antes de continuar, ¿hay alguna duda, jóvenes, en cuanto a esta función social que nosotros tenemos como abogado y que tenemos que nosotros establecer, interpretar, reconocer este término? ¿Alguna duda? No, profesor. No, profe. Para que ustedes, como actividad, al término, acuérdense, para subir a Moodle, nada más me quedo esta situación en cuanto a, aquí está su actividad, en cuanto al Moodle, nada más verifico porque no puedo abrir el Moodle, es decir, me quitaron esta asignatura, nada más corroboro, en la mañana reporte esa parte para subirles esta actividad. De todos modos, realícenla, en cuanto yo se las pida, la suben a Moodle en cuanto la vean asignada. Recuerden que la próxima clase tenemos evaluación, entonces tiene que estar su actividad, sus actividades que hemos realizado en Moodle. Esa es una actividad. Conceptualicen ustedes de todas estas características, concepciones y demás. Bueno, ahí, por favor, conceptualicen qué es el abogado para ustedes. Quiero que ustedes crean un concepto. ¿Y cuál es la función que ustedes tienen ante la sociedad? Rosario, adelante. Profe, yo todavía no puedo entrar a módulo. Ok, miren, un favor, también mándenle correíto a su coordinador avisando esa parte, ¿no? Porque es importante que tenga conocimiento tantas veces sea posible, ¿eh? Tantas veces usted verifique el módulo, tantas veces mande correo electrónico o mensajito ahí en el Teams para, pues, establecer que usted, pues, no puede hacerlo, porque, bueno, pues vamos a tener todavía algunos detallitos en cuanto a esa situación, pero no se preocupe, sus actividades las debe tener y se las pediré en el Teams en algún punto de la próxima semana para su evaluación. Pero pues ténganlas ahí pendientes, todas sus actividades, para pues evitar que se pueda afectar en su calificación. Tengo conciencia, no se preocupen, les digo, yo en la mañana no encontré el Moodle disponible, por lo menos en la materia que yo tengo. Entonces, bueno, pues ahí teníamos esa complicación. No se preocupen, no pasa absolutamente nada. Continuamos con la clase y eso pues no interfiere en no dar la clase, ¿no? Ya la verán, como les dije, la verán grabada en el Moodle o en Teams. Ahí la pueden descargar. A aquellos que no pudieron entrar tampoco a su clase. Continúo entonces bajo esa situación. Vamos a ver entonces la ciencia y la ética de acuerdo a el derecho. Esta ética, esta ciencia del derecho, que son, ahí van ligaditas estos dos temitas en cuanto al abogado. Bueno, pues establecer muy bien que la ciencia del derecho y la ética van muy ligadas y debe de estar, pues, muy ligada a lo que es la abogacía. Y pues en las altas culturas sociales, eh, principalmente por los abogados. Y les voy a comentar este texto que habla de la ciencia y la ética. Fíjense, a ciencia les voy a decir quién es el autor, Ciurati, que está consagrado en una lectura del arte forense. Dice, dad a un hombre todas las dotes del espíritu, darle todas las del carácter, hacer que todo lo haya visto, que todo lo haya aprendido y retenido, que haya trabajo durante 30 años de vida, que sea en conjunto un literato, un crítico, un moralista, que tenga la experiencia de un viejo y la inefable memoria de un niño. Tal vez con esas calidades o cualidades debemos de formar un abogado completo. No solamente necesitamos el estudio del derecho, no, también necesitamos la experiencia en la vida, la experiencia en el derecho, la experiencia en la práctica, para tener pues una formación completa, ¿sale? Para poder desarrollar pues esta
técnica, que es, pues, ser abogado. Esta calidad de condiciones requeridas a quienes se dedican la vida pues, al noble y áspero ejercicio de pedir justicia. Vuelvo a hacer referencia y ya lo había comentado. Nosotros no damos justicia, ¿no? Por ahí siempre que entramos a la licenciatura, muchos abogados o muchos profesores llegamos a hacer ciertas preguntas. Le decimos, bueno, ¿tú por qué estudiaste Derecho? Ah, pues es que quiero hacer justicia. No, nosotros no hacemos justicia. Nosotros podemos pedir en nuestro ejercicio de nuestra profesión a un juez, a un magistrado, a un ministro, podemos pedir justicia. Y serán ellos estos representantes de acuerdo al artículo 49 constitucional que habla del Supremo Poder de la Federación y que este Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en tres, ejecutivo, legislativo y judicial. Hablemos en el tercero, que es el judicial, que bueno, pues este poder, este marco jurídico, pues están ahí precisamente dispuestos para emitir justicia. Ellos sí pueden emitir justicia. Lo único que podemos nosotros hacer en nuestro ejercicio social, pues es pedir que un juez emita lo que pues él pudo percibir en cuanto a lo que es justicia. ¿Sale? Ahí está. Entonces, en definitiva, pues este elevado concepto aplicable a los abogados tiene una vieja tradición entre los jurisconsultos y el derecho romano, porque pues define precisamente a la jurisprudencia como el perito en resolver, en interpretar algo que nosotros no entendemos o que está confuso. Por ahí veíamos en una sesión que era una sesión de las fuentes del derecho, veíamos lo que era pues la jurisprudencia, veíamos lo que eran los principios generales del derecho. Entonces, por ahí, en esa función, bueno, pues tenemos que conocer en este caso ya un magistrado, un ministro, pues conocer algo más allá de lo que todos conocemos, sino un conocimiento de cosas divinas y humanas, para que ellos, estos abogados, ministros, magistrados o jueces, puedan resolver un caso en particular, y bueno, pues que no se limite a lo que única y exclusivamente es el derecho, sino que tiene que describir toda una función social, tiene que, por eso ahora este principio que es la inmediación, el juez tiene que estar ahí presente, cuando se desenvuelvan todas estas pruebas, para que al momento de determinar una resolución, pues el juez pueda analizar todo lo vertiente, todas las pruebas vertientes en el derecho. Ahí tiene que estar, pues, disponible. Y bueno, por eso es que nosotros como abogados debemos de conocer hasta de cultura, de ciencia, para no vernos limitados en cuanto a la inteligencia, en cuanto al saber. Y bueno, pues ser un auténtico abogado. Para mí eso debiésemos de ser o establecer cierta situación. Y les decía que de todas las carreras, pues sin duda la abogacía, pues es la mayor de número de conocimientos necesita. Como dije, tenemos que defender a cualquier otra profesión, precisamente del ejercicio de esa profesión. Y tenemos que conocer para poderlo defender en juicio. ¿Qué pasa si yo no conozco un asunto en particular? Se me va a olvidar. No voy a saber si de por sí, de 3, 4, 5 asuntos que podamos tener, los revolvemos, no sabemos de cuál eran los hechos de cuál. Imagínate ahora si te toca defender a un abogado, a un ingeniero, de alguna actuación o una mala actuación, que pues tú tengas que conocer de esa rama, de esa materia, en cuanto a la determinación de cómo hacerlo, ¿sale? Eso es lo importante. Es por eso que un abogado también debiese ser un buen legista. Recuerda que ¿quién hace las leyes? Pues un diputado. Entonces también los diputados debiesen también estudiar, que debiese de ser un requisito, pero pues recuerden que la libre
determinación de querer estudiar o dedicarse a la profesión que uno guste, de uno quiera. Bueno, pues por eso el diputado, el senador, pues es únicamente un ciudadano que con base a su experiencia, a su vida, a la vida que él puede llegar a conocer, emitir pues una resolución adecuada. A esto, bueno, se refiere esa situación de el ser profesionista, pues, el ser abogado, ¿sabe? Hay un autor que habla de esta libertad del abogado, se encuentra en la obra de Maurice Hamburger, donde se recoge la frase del autor en el sentido de que si la orden ha tenido una pasión, esta ha sido la de la libertad dentro del respeto recíproco y las tendencias y las convicciones más opuestas. Y se puede añadir que pues la variedad de los sentimientos y la libertad de las conciencias pues no son menos indispensables a la permanencia pues de una función social, a su carácter o a la gloria, al éxito que cada uno de nosotros como abogados, de acuerdo a la ciencia del derecho, pues pudiésemos tener. Porque acuérdense que estamos hablando precisamente de la ciencia del derecho en cuanto a la función social. Y bueno, pues por eso es que pues a cada uno nos puso en esta parte, en esta licenciatura, por la diversidad de talentos y formas que podemos tener y principalmente porque o nos gusta defender o nos gusta siempre pues saber qué otras formas podemos nosotros orientar en un solo aspecto. Y de aquí viene esa parte, porque es lo que les comentaba que de estos 9 participantes hoy en clase podamos estipular que cada quien tiene un pensamiento distinto, ¿sale? Pues cada quien puede interpretar la ley a como se le acomode. Y si la ley hay un vacío legal donde te permite ciertas circunstancias, bueno, pues de ahí tienes para establecer una situación. Por eso cuando llegan al despacho, les platico estas experiencias que luego tenemos, que llega al despacho y dice el cliente, oiga, tengo este asunto, vengo a asesorarme. Ya, lo asesoras, ¿no? Y te dice, oiga, ya visité, ya después de que te dijo, lo asesoraste y demás, y te dice, ¿por qué llevo como 4 asesorías con distintos abogados y los 4 me dicen cosas distintas? Imagínense, 4, y puede aventarse hasta 6 abogados distintos y los 6 les van a decir cosas distintas. Imagínense. Y todavía el cliente se atreve a decir, pues ¿a quién le creo? ¿A qué abogado le creo? Sí, así nos se atreven a decir. Esta función tan hermosa que es la de abogar, el ser abogado, todavía te dice el cliente, ¿a quién le creo? Usted me dice una cosa, acabo de ir contra abogado, me dice otra cosa. Entonces ya el cliente está desesperado porque no sabe a quién creerle. Y esto es normal. Como dije, la interpretación de cada caso en particular va a depender del estudio pormenorizado que nosotros realicemos de su caso en particular. Porque puede ser distinto. Claro, les voy a poner un ejemplo. Una persona que es propietaria, que no tiene posesión de su inmueble, quiere recuperar su propiedad. En este caso, su posesión, porque no la tiene, pero es el dueño. Bueno, pues un abogado le pudo haber dicho que va a iniciar un juicio de reivindicación. ¿Está bien? Sí, puede ser. Otro abogado fue y le dijo, no, vamos a hacer un juicio de acción plenaria. También puede ser. Va con el tercer abogado y te dice, no, vamos a hacer una acción pauliana. Y te explica y te dice, ¿no? Llega con otro abogado y te dice, no, vamos a hacer un juicio de desahucio. Creo que puede empatar más. Llega con otro abogado y dice, no, vamos a hacer un interdicto de recuperar la posesión. Ya todos te dijeron cosas distintas. Ya con el quinto ya no sabes ni qué te puede decir, porque cada uno te salió cosas. ¿Por qué?
Bueno, pues la estrategia, la experiencia, la profesionalización de cada uno de esos abogados nos ha permitido tener esa experiencia suficiente como para decir, a mí me fue bien con este tipo de juicio y porque yo creo, de acuerdo a los requisitos legales, podemos hacer este juicio. No quiere decir que ninguno de los demás pueda hacer. Sí, puede ser un juicio de recuperar la posesión, puede ser un juicio de acción pauliana, puede ser un juicio plenario, puede ser el que quieras. Y que sí se puede conseguir bajo cualquiera, pero va a depender mucho de la situación social, de la situación profesional de un abogado. Entonces, pues tienes que creerle, ¿no? Lamentablemente, pues hoy en día hay muchos abogados que todavía les llegamos a decir, pues los abogados coyotes. Sí, sí, jóvenes, abogados coyotes. ¿Y aquí por qué hacemos referencia a este coyotaje? Porque hay abogados que nada más sacan el dinero a la gente y dicen sí, 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 luego, después, y que no lo terminan haciendo. Entonces, te vuelves un referente y por eso al abogado lo tratan como un ratero, ¿no? En la mejor expresión, ¿no? Porque, pues sí te dicen, ah, me robó mi dinero. Y sí, literal, le robó su dinero. ¿No? A mí en lo particular no me gusta agarrar un asunto que ya esté, pues, en el tribunal. Es decir, que haya revocado al abogado y te quiera nombrar a ti. ¿Por qué? Porque a ti no te va a gustar lo que hizo ese abogado, ¿no? Una experiencia, tomé un asunto porque me recomendaron a esa persona. Me dijeron, Lick, ayúdeme, mire, porque ya no sabe qué hacer con su abogado. Era abogada además. Yo dije, mire, yo no le puedo dar una asesoría real ahorita, pues porque no tengo ni siquiera el expediente. Es más, mándeme su demanda. No, pues es que nunca me la envió. Error. Tú como cliente le estás pagando al abogado y está para sacar el asunto, para tramitar el asunto correspondiente. Y yo siempre le digo al cliente, a ver, ya está su escrito, ahí le va, léalo, y si me equivoqué en algo, usted cree consciente que no es algo, quiere ampliar, quiere quitar, dígame, con gusto se lo quitamos. Pero ya le doy yo, a ver, léalo, porque en una experiencia con esta clienta, les digo, la abogada hizo, yo creo que la demanda, híjole, con los pies. Sí, perdón la expresión, jóvenes, pero con los pies, porque no sabía ni qué estaba pidiendo. Dije, oiga, pues es que mire, no está bien, no le permite hacer tales circunstancias. Tenemos que establecer, pues, ciertas circunstancias. Y para mí, esta demanda que hizo el abogado o la abogada no sirve. Y no es de que no sirva, pues es su estrategia de ella. Mía al menos no es. ¿Por qué? Porque no podemos conseguir esto. ¿Por qué? Porque mi experiencia me da a hacer algo mejor. Tal vez la de ella, pues para eso era fácil para ella. Pero bueno, esto va a depender de que cada quien, nosotros, de acuerdo a ese sentimiento de libertad para poder hacer lo que tú quieras, poder desarrollar esta función como tú lo desees, bueno, pues ahí está. Y no es para que te coacciones, no, es para que tú te des más ánimos todavía de los que ya tienes como estudiante, ¿sale? Y que digas, voy a ser mejor, ¿sale? Es esto. Tengo la libertad, sí, pero ahora para continuar, para crear, para hacer. ¿Por qué? Porque vas a ser abogado y vas a tener esa pericia en el derecho para constituir tu herramienta de trabajo, que va a ser tu experiencia. Esa función que tú realices aquí en tu cabecita te va a dar esa experiencia que vas a tener. ¿Sí? Y vas a ser, pues, un excelente, o se supone, que el hecho de desarrollar tus aptitudes, tus habilidades, son para, pues, hacer un buen abogado. ¿Vale? Es eso. Que sí,
Hay muchos memes que dicen que, pues, el estudiante del derecho es fácil, es pesado, te dejan muchas tareas. Fíjate, te estamos preparando para tu vida profesional. Que si te dejan muchas tareas, porque es lo primero que se quejan, es que me dejó mucha tarea el profesor. Y tengo 5 materias o 3 materias y tenemos muchas actividades. Bueno, déjenme decirles que cuando ya tengan ustedes su despacho, lleven ustedes procesos judiciales, pues hay veces que tienen uno y dirán, bueno, pues sí, me cayó un proceso, ahí me la voy llevando, tranquila y más, pero no, hay veces que tenemos 3, 4, 5, 6, 7 procesos juntos a la vez, con términos similares que estás contestando uno, estás haciendo una demanda, estás promoviendo pruebas de otro, no, o sea, así, ¿eh? Pero te estamos preparando, si no te diste cuenta como estudiante de derecho que ibas a sufrir por esto, híjole, la verdad, hay que volver a razonar lo que estamos haciendo como estudiantes, porque si nos estamos quejando de que el profesor te deja mucha tarea, que tienes que leer mucho, discúlpame, eso es a lo que te vas a enfrentar allá afuera. Leer, hacer escritos, contestaciones, ofrecer pruebas, alegatos, amparo, porque todos los exámenes los tienes así. Y o que también te vas a quejar con el que, no, espere, si no le voy a llevar yo el asunto hasta que acabe el que tengo pendiente, porque no, se me va a cargar el trabajo. ¿Cómo cree? Imagínense, tenemos nosotros, pues, situaciones adversas, porque vamos, ahorita les voy a decir otra situación. Nosotros como abogados somos nuestro propio jefe. Tenemos esa libertad, ahorita voy a hacer mención de esa parte, porque pues si tú no trabajas, pues nadie te va a pagar, ¿eh? Si tú no desarrollas el proceso, créeme que el cliente no te va a pagar. Sí te pagará adelantos, pero ya cuando te haya liquidado, te va a decir, oye, ¿y cuándo? Oye, ¿y cuándo? Oye, ¿cuándo? Oye, ¿cuándo? Oye, ¿cuándo? Entonces, establecer esa situación, ¿sale? Tener esa formación, esa delicadeza de ser eso. Y sí, claro, esa pericia en el derecho, ese análisis que vas a tener, va a constituir tu herramienta de trabajo, sí, claro. Y tienes que dejar, muchos autores dicen que por encima de esa actuación, de esa herramienta, tienes que ser honrado, tienes que ser recto, tienes que ser justo, tienes que sacrificar pues tiempos, tienes que tener el valor, tienes que tener serenidad eh, ante ataques de envidia, calumnia. Imagínate todo lo que tienes que hacer, ¿sale? Imagínate. Cintia, me levantó la manita. No, profe, o no me di cuenta en qué momento. Entonces alguien vi que tenía la manita levantada. Fui yo, profe. Adelante, Gris. Bueno, eso de que a los abogados luego les pagan las comidas, los pasajes, la gas, eso eh, es desde hace mucho, desde cuando se empezó a hacer eso. Es que, Sí, por ejemplo, ayer acompañé a mi mamá. Mi mamá ajá. está uno de mis hermanos tiene bueno, lo detuvieron, ahí tienen un problema y acompañé a mi mamá porque no podía pasar a la audiencia. Entonces la audiencia supuestamente esto se canceló porque no llegó el otro abogado. Y después salimos, o sea, yo creo que exactamente así como dice usted, de que no, nos piden llegar antes. Bueno, yo llegué 10 minutos antes para poder entrar, creo que ellos ya hasta habían entrado y, y así, o sea, no, era la 1 y era la 1:06 y ya se había cancelado porque Sí, o no sea, había llegado. Sí, y, o sea, y, es súper rápido.
Sí, y déjeme decirle algo, Gris. Le fue bien que se haya cancelado. Hasta eso tuvieron consideración, porque déjenme decirles algo. En muchas ocasiones yo he promovido, porque no llega el contrario, le digo, no, que se deje sin efectos, que se siga el proceso, porque tuvieron responsabilidad tanto el cliente como el abogado llegar desde antes, con mucha anticipación, porque tenemos que pasar varios procesos, el registro, las identificaciones, muchas situaciones. Entonces, estar ahí mucho tiempo antes. Yo siempre les digo, citar hasta media hora antes. Que esa media hora antes te va a servir para sacar copias, para presentarte, para que no se te olvide. Porque si se te va un minuto, como se dijo, 6 minutos bastaron para identificar que no llegó la contraparte o el abogado de la contraparte. Y si fue en materia penal, ahí como debe de haber una representación de ambas partes, la debida defensa debe de estar representada. Entonces sí, se suspendió y quién sabe hasta ahora hasta cuándo les vuelvan a dar cita, ¿no? Puede ser una semana, 4 días, por ahí. ¿Les Pues de avisaron hecho, cuándo? 20 días. Fíjese, 20 días. Sí, les dijeron que en 20 días. O sea que si el otro abogado no llegó, ¿se pudo haber seguido la audiencia? En materia penal no, pero en otras Ah, materias sí. En ok. materia penal, porque está ahí muy referido en el artículo 20, 19, 20 y 21 constitucional, que refiere a que deba de haber una debida defensa. Entonces, como no estaba el abogado, pues se canceló. Ahora bien, si no estaba, si solamente no estuvo el abogado, se pudo haber puesto el defensor público, ¿no? Porque esa es su labor. Cuando no esté, no, tráete al defensor público. Pero esto pudo haberlo solicitado el abogado que sí estaba. Ah, no, no, ¿por qué la vas a cancelar? Tráete al abogado, al defensor público, que suba él. Y a lo mejor nada más la aplazamos unos minutos en lo que el defensor pues analiza rápido lo que se va a tratar hoy y ya. Eso sí lo pudo haber hecho, pero bueno, ahí lo dejamos. Pero Sí, son circunstancias. Perdón, ¿qué pasó, Luis? sí, que, o sea, que sí lo canceló como tal y dijo que les habían dado 20 días para la otra, para la Sí, siguiente audiencia. y ya se atrasó el proceso 20 días. Ajá, exactamente. De hecho, sí nos dijo que le habían pedido 1 mes, 15 días, pero que el juez dijo que no y que les dieron, estaban entre 25 y hasta que bajaron a 20 días, porque pues sí Ahí, era mucho tiempo. adelante, adelante. Bueno, que porque sí que era mucho tiempo. Sí, sí, la verdad es que sí. Si un proceso se debe desarrollar en 2 meses, ya se comieron 20 días ya gratis. Sí, exacto. Y aparte le digo que después de eso nos dijo que le diéramos 300 pesos para la gasolina. Bueno, esa situación, miren, eh, nosotros los abogados debemos saber cobrar y que también ya les daré alguna plática de los honorarios por allá cuando tengamos deontología jurídica, vamos a ver precisamente cuánto cobrar, cómo cobrar. Porque hay una ley, sí. Así como tenemos una ley para defender y todo, tenemos una ley para cobrar. O sea, no nos olvidamos de esa parte, pero ya la veremos cuando veamos la deontología jurídica. Y esta parte de cómo cobrar, nosotros los abogados debemos cobrar por hoja. Ojo, por hoja. En el escrito cada hoja tiene un valor. La primera tiene un valor. La segunda ya tiene un valor menor y de ahí por hoja, ¿no? Entonces, cuando veas a un abogado que cobra por hoja y veas muchas hojas, atribuye que tiene mucho relleno. No todo es, pues, lo que es, ¿no? Y no, o sea, está bien, no digo que no. Pero en la parte en el ejemplo que yo les digo a mis clientes, mira, yo te voy a cobrar por el asunto tanto, pero pues necesito que me ayudes en viáticos, viáticos.
Y uno de los viáticos, pues, es asistir a las audiencias. Entonces, ese viático, pues sí me puede atribuir que, pues sí, a lo mejor para ir a la audiencia, por ejemplo, que me toca ir a los juzgados de Catepec, sí les cobro 500 pesos por ir. Y por cada audiencia en materia penal, nosotros cobramos 3,000 pesos. 3,000 pesos por audiencia, mínimo. Y nos podemos ir hasta 20,000 pesos, dependiendo la dimensión o la problemática o el delito que se trate. Entonces, más o menos por ahí nos vamos. Pero, pues sí, hay que saberlo cobrar. Ahora, si no se lleva a cabo la audiencia, pues sí, os digo, no es que esté bien, no es que esté mal, pero sí se debió de especificar, pues, los costos y los pagos que se deben de llevar a cabo. Y para eso se estipula en un contrato. En el contrato de servicios profesionales como abogado, ahí se dispone. Si no asistimos, si no asiste el cliente, si no se lleva a cabo la audiencia, pues existen algunas circunstancias para decir, no sorprenderse, ay, me cobró 300 pesos. Pero ya, ustedes lo aprenderán. Ustedes sí serán excelentes abogados y que no se sorprendan que el cliente diga, ay, me pidió dinero. No, pues era pues, una situación de que pudiese ser en esa parte. Ahí, en ese sentido. Entonces, vamos a poder establecer que la cualidad esencial del abogado, entonces, es el sentido de la justicia. ¿Sale? Su amor por el estudio, su inteligencia, su facultad de abstracción, de generalización. Pero lo más necesario en esta profesión es la inteligencia y el carácter. Bueno, no me conocen muy, pero aquí voy a darle el uso de la voz a nuestra directora que nos ha acompañado en toda la sesión, y que hace ratito la vi. Maestra, usted me conoce. Y hablamos un poquito deja de la inteligencia, yo no me creo inteligente, pero del carácter. El que los abogados no podemos tener corazón de pollo y que debemos de ser duros. Y usted haga una referencia mía sobre los propios alumnos y que luego sí me hace referencia, nuestra directora me dice, por favor, profesor, no seas tan duro con ellos, por favor, por alguna circunstancia que me dice, pero maestra, si me está escuchando y puede hablar, hágame esa referencia, por favor. Creo que no puede hablar, pero en cuanto pueda hablar, maestra, ahí ya está. Listo, sí, es que no se desactivaba el micrófono. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, chicos. Pues qué interesante tu plática, qué interesante tu clase. Las dudas que he escuchado por parte de los alumnos muy, muy, muy interesantes. Y pues la verdad es, pues, ¿qué te puedo decir? Tú ya conoces y conozco yo también muy bien tu trabajo, en que eres uno de los, pues, docentes más exigentes, ¿no? Exigentes dentro de nuestro plantel, pero, pues, dentro de ello, pues, esta exigencia va muy de la mano con esa responsabilidad y amor que tú y pasión, sobre todo, que le entregas, ¿no? A los chicos, al compartir con ellos tus conocimientos. Entonces, pues, la verdad, muchísimas gracias por ello. Y pues nada más agradecerte esta charla, estuve casi toda la clase, entonces pues la verdad muy interesante. Como siempre les digo, ¿no? Siempre me llevo conocimientos de todos. Yo creo que ya me voy a animar a hacer la carrera de abogado, ¿verdad? Porque sí, ya es justo y necesario. Entonces, la verdad es que es muy, muy, muy interesante. Pues te agradezco estos minutos, profesor, muchísimas gracias. Y aprovecho nada más rápidamente, dame 5 minutitos, para felicitarlos a todos. Ya es el Día del Abogado, creo que es el lunes, martes o en esta semana. Estaremos, pues festejando el Día del Abogado precisamente y, pues hacer la invitación a las conferencias que UTE se está preparando para todos ustedes. Espero que la licenciada Viri ya les haya enviado a ustedes los links y toda esta parte de las conferencias que se van a tener durante toda la semana. Entonces, la verdad es que es muy motivante para nosotros el poder compartir con ustedes pues las charlas de algunos profesores que sí nos apoyan dando conferencias y de algunos otros ponentes que son externos
pero con mucho gusto van a dar algunos temas, ¿no? Tendremos estas charlas durante toda la semana, entonces espero que sí puedan acompañarnos para que vean ustedes cómo se trabaja. Sería la primera ocasión que ustedes participan en este festejo hacia ustedes, porque pues ya están entrando en nuestra nueva carrera, ¿no? En esta nueva licenciatura para ustedes, que es la de abogados. Entonces, pues me da mucho gusto haberte escuchado, profesor, y pues felicitarlos a todos por un año más de festejo para los abogados, ¿no? Porque sí, ya otro añito más. Entonces, pues muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias, chicos, por haber acompañado al profesor en esta clase muy interesante. ¿Qué te puedo decir más, profesor? Nada más que darte las gracias. No, espero mi bono, maestra. No se preocupe. ¿Verdad? Ya es justo y necesario. Es que no Ah, nos dijiste cuánto iba a ser tu, ¿cómo comentaste ahorita los tus, honorarios. tus honorarios, exactamente, ¿no? Entonces, ahí te falló, profesor. Tenías que haberlo comentado desde antes. No, pero acuérdese, maestra, que ahí es voluntario, o sea, voluntariamente a fuerza. ¿Verdad? Ahí sí ya es. Exactamente, profesor. Pues muchísimas gracias, profesor, por estos minutitos y felicidades, chicos. Felicidades, profesor, y pues esperemos verlos por ahí en las conferencias de esta semana. Claro que sí, maestra, muchas gracias. Muchas gracias. Para ir cerrando esta situación, acuérdense que el atributo esencial del abogado es la moral. Por favor, jóvenes, otra situación, hablando un poquito de la ética. Por favor, no se dejen eh, vender, ¿no? Muchas veces me llama mucho la atención en muchos abogados, en muchas gentes, muchos ciudadanos que te dicen, no, es que mi abogado se vendió. No, jóvenes, esta función social del abogado, pues es precisamente eso, el buscar esa justicia, solicitar justicia, que no se venda, ¿no? Que luego a veces el dinero les puede más. No, 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 por favor. Acuérdense que a hierro mata, a hierro matar y pues a hierro nos pueden matar, ¿no? Hay un dicho por ahí que no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero ahí. Este atributo esencial del abogado siempre va a ser la moral, la ética, el extracto profesional de nosotros, ¿no? Por ejemplo, la abogacía es como ser un sacerdote, como ser un psicólogo, entre un psicólogo, sacerdote y abogado. ¿Por qué? Bueno, pues en nosotros se mide el talento, el poder definir. Si ustedes han observado, les pongo tantos ejemplos, pero nunca me van a escuchar decir un nombre, ¿sale? Y eso parte de la secrecía profesional, que ya en la deontología lo vamos a analizar, pero en esta parte de la ética, en esta parte de la secrecía, a un abogado, para cerrarlo así, se mide en el talento y en la moral, en ser buen estudioso, en ser una creencia de un buen abogado, en ser listo, ¿sale? En ser inteligente. Eso es. Describir que el abogado, cuando hablamos de un requisito del ejercicio de la abogacía, primero estipular que en el abogado la rectitud de la conciencia es 1000 veces más importante que el tesoro del conocimiento. Sí podrás conocer mucho, pero si no tienes la rectitud, la moral para desempeñar tu función, la verdad es que va a haber muchas situaciones. De hecho, por ahí tengo un proyectito que ya más adelante, que a ustedes posiblemente ya les toque, porque pues van empezando, el conformar esta parte en su formación de abogado, pues tengan que ustedes, pues, jurar, ¿no? Cuando terminen ahora su licenciatura, jurar por desempeñarse adecuadamente como abogados, porque si bien es cierto, lo más importante es el conocimiento, pero también la rectitud, pues bueno, pues es primero ser bueno, luego
ser firme. Posterior, ser prudente. Inteligente viene después. Y al último, la pericia, el conocimiento, el amiguismo. Todo suma, sí. Pero como les dije, primero, ser bueno. Y no digo que hay algunas cosas que podamos ser malos, pero pues ahí describir esa parte, ¿no? De esa inteligencia, esa conducta de la moral debe de ser una primera condición para ejercer la abogacía, ¿sale? Esa formación de lo que es el abogado dentro de nuestras distintas normas, dentro de nuestra sociedad, ¿vale? Decir, es que quiero ser justo, sí, pero el ser justo implica estudio, razonamiento, moral, profesionalización, desarrollo ético, moral del abogado, ¿sale? El ser abogado, si se dan cuenta, el abogado, y nuestra carrera lo dice, licenciado en Derecho, el abogado debe saber derecho, pero principalmente debe de ser un hombre recto, ¿sale? A esto se refiere. El abogado debe de considerarse y saber de todo. De todo debemos saber nosotros. Y principalmente, pues, la honradez. Todo esto que podemos decir en la vida profesional del abogado, de la vida profesional, lo vamos a resumir en una sola palabra: la honradez. ¿Sale? Son tiempos difíciles, muchos tiempos difíciles, y si tú no eres honrado, pues te puede ir mal, o te puede cobrar la vida, ¿no? El no actuar de una manera responsable, ética, y pues bueno, en esta palabra que vamos a dejar ahí, en un sinónimo de derecho, que va a ser honradez, y que lamentablemente la gente ya no cree en nosotros, principalmente por esto, porque no somos honrados, no somos profesionales, no hacemos las cosas, nada. Yo siempre que me marca un cliente que tenemos algo atorado, contesto. Porque he escuchado a la gente que dice, no, chaval, ni me va a contestar porque no ha hecho nada. Entonces, miren, es mejor preferirle contestar y decirle, disculpe, no se ha sabido nada, su asunto está parado, esperar, ¿sale? Especificar por qué, porque eso habla de esa conciencia profesional clara y digna, que el abogado es simplemente cómplice, pues, de que no podamos realizar, pues, un fraude, un instigador del dolo, encubridor de delitos, porque, bueno, pues, se nos tacha de eso, ¿no? De ser un picapleitos, de sacar ventaja, de ser deshonestos. No. Y me puedo ir así con tantas situaciones de lo que es, pues, el abogado. Y que, bueno, pues en esta parte de la ciencia del derecho y la ética, podemos nosotros, pues, establecer. Sí, claro, sí, definitivamente. Establecer un honorario, ¿sale? Para no andar pidiendo limosnas. Porque el ejemplo que nos puso Gris, pues es una limosna. Literal. ¿Qué les digo? En la historia, híjole, el abogado actualmente, pues, pierde mucha credibilidad. No nos creen, ¿eh? De verdad. ¿Cómo quitamos eso? Solicitar la confianza y que la podamos contener. ¿Sale? Esa parte. Hoy, la sociedad moderna necesita del abogado en su lucha incesante contra la opresión y la injusticia. Aquí, sí, claro. Acuérdense que nuestra función social dentro de la organización, dentro de la sociedad, siempre va a ser que el Estado siempre nos va a tener en yugo. Y si no, acuérdense, el Ministerio Público le quitaron esa autoridad porque el Ministerio Público es hacedor de delitos. Sí, el Ministerio Público busca cualquier cosita para fincarte un delito. Es más, te planta delitos, te los crea. Por eso digo, el hacedor de delitos. Afortunadamente, ahora el Ministerio Público, pues ya no es autoridad y ahora tiene que pedirle permiso a un juez de control
¿sale? Para que todo lo que vaya a hacer se lo tenga que calificar. Por eso, la primera audiencia a nivel penal, en la materia penal, se refiere específicamente a la de control de legalidad, para ver si específicamente se detuvo correctamente. Después, el Ministerio Público le formulará imputación, le formulará acusación, le solicitará una medida cautelar en lo que se investigan los delitos. Pero quien le califica todo va a ser un juez de control, un juez oral. Ya el Ministerio Público, pues no puede hacerse. Y bueno, pues principalmente vamos a establecer esta función social en luchar contra esta opresión del Estado, esta injusticia del Estado, porque finalmente quien desarrolla las leyes, pues es el Estado, quien las aplica es el Estado, y pues nosotros estamos bajo ese yugo. Entonces, tenemos que, pues, esa lucha de opresión y de injusticia, y que nos tenemos que auxiliar en los órganos jurisdiccionales, los tribunales, y trabajando todo abuso de poder para cumplir que el jurista, en su sentido más puro, una alta función social necesaria, más que ninguna profesión, sobre los fines de existencia y perfeccionamiento de la sociedad. Y recuérdenme, ¿cuál es el concepto de derecho? Sistema de normas jurídicas que regulan la actividad externa del individuo dentro de la sociedad, ¿sale? Y que quien nos califica es el Estado a través del el poder punitivo, y que nos puede, pues, crear delitos y poder ahí controlarnos, ¿no? Entonces, nosotros los abogados estamos ahí para luchar contra esa opresión, porque se nos brinden nuestros derechos, se nos respeten nuestros derechos. Para eso estamos ahí, para eso, ¿vale? Entonces, a eso se refiere el proclamar esos derechos de los débiles, oprimidos, contra los crímenes del opresor poderoso, ¿no? Dicen por ahí algunos autores. Entonces, pues ahí estamos para eso. Esa es nuestra función social, ayudar a quien nos lo solicita. Estar ahí siempre, 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 siempre. No faltará que abogados haya bastantes, pero buenos, pues nada más ustedes. Los que querramos hacer el bien en contra de ese mal. ¿Sale? Esto, pues, establecerlo mediante esta clase de ciencia y derecho, establecerla como una norma, una función en la que, pues, el oficio de defender a una persona atañe ciertas condiciones y atributos que nosotros como abogados tenemos. Una cualidad que define el sentido de nuestra profesión como defensa de la libertad y del derecho, aún a costa de nuestra propia tranquilidad. Sí, defendemos a alguien y ahora nos quiere matar el contrario, ¿no? El abogado del contrario, ni modo. Pues obliga a que esa lucha no sea solo en contra del adversario, sino en contra también de la arbitrariedad, el despotismo de la propia autoridad, cuando ésta se ha afirmado por esos medios, que nos lo hacen saber, ¿vale? Se enojan estas autoridades, pero ni modo, eso es nuestra función, eso es nuestro desarrollo profesional. Y pues, jóvenes, a darle. Igual, por último, felicitarlos por ser futuros abogados, porque eligieron la mejor carrera del desarrollo profesional, porque tiene su importancia. Me considero, sí, un profesor exigente, pero es para que allá afuera no les vean la cara. No tengan miedo a luchar por esos derechos de la gente. A eso vamos, con todo. Últimos comentarios, jóvenes. Muchas felicidades, profesor, por el Día del Abogado.
Y muchísimas gracias porque esta clase estuvo muy interesante. No que no lo hayan sido las demás, pero me encantó y aprendí ahorita mucho y esto me da muchas ganas para seguir adelante y para y pues para darme cuenta que no me equivoqué. No me equivoqué, a pesar de que a lo mejor me dirán muchas personas que por mi edad ya es demasiado tarde, pero no. Gracias. No. Adelante, Rosario. Decirles que en mi vida profesional he tenido a 3 alumnos mayores. Y cuando estoy hablando de mayores, estoy hablando que el señor Fernando en una universidad tenía 70 años. 70 años. Don Fernando, que está en el Sabatino, aquí en UTC, tiene, yo creo que como 70 años, si no me deja mentir la directora. No sé cuántos años tenga don Robert, pero ya debe tener como 70, ¿verdad, maestra? Y bueno, pues también tenemos a mujeres, también la primera generación. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Blanca, Blanquita, ¿verdad? También sí, ya así es. con, Sí, como con así es. 50 años, ¿verdad? Sí, más o menos, sí. Y don Robert sí como 70, ¿verdad, Sí, maestra? más o menos, sí, porque ya es un señor bastante grande, ya es jubilado, entonces sí, ha de andar como Y en 70 años. más o menos. Y fíjense, estudió Derecho por gusto y además decirle, y a lo mejor la maestra no lo sabe, pero está haciendo les dimos ánimos, él, bueno, puedo atreverme a decir que pues ahí ayudamos en que terminara, él dejó trunca la UNAM y está haciendo sus exámenes extraordinarios para titularse de abogado de la UNAM también. Sí, la verdad es que es un gusto encontrarnos con el señor Roberto, porque la verdad el entusiasmo que ha tenido para esta licenciatura ha sido increíble, ¿eh? Adora la licenciatura, entonces la verdad Sí. sí es un gusto platicar con él y saber de sus experiencias, ¿no? Y todo lo que ha cambiado, ¿no? Todo lo que ha vivido durante estos 3 años, porque él ya está por egresar, entonces pues, la verdad es que es increíble cómo lo vimos crecer. Y pues sí, Sí, obviamente gracias a todos los docentes que lo han acompañado en estos 3 años. sí. Está a mes y medio. él. Sí, así es. Sí. Entonces, Rosario, no te desanimes, ¿eh? Tú síguele, síguele. Gracias. No, de nada. Y bueno, pues jóvenes, un gusto. Disculpen que me haya ocupado sus 2 horas, ya saben, la responsabilidad antes que nada. Y bueno, pues continuemos. Muchas gracias, profesor. Gracias por compartir tus conocimientos con los chicos